piel, en la piel está lo que es el pelo, también están las sudoraciones, están microbiotas propios de nuestro cuerpo, ¿verdad? Está la parte de las mucosas, donde existen también microorganismos de defensa, donde existen secreciones para poder protegernos. Entonces, todo ese mecanismo es nuestra primera línea de defensa de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, y después está lo que son otras respuestas ya celulares, que sería una respuesta que se llama respuesta inmunológica innata, y hay otra respuesta que sería respuesta inmunológica adaptativa o adquirida. Entonces esto en conjunto son las respuestas inmunitarias de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a hablar principalmente esa diferencia que existe entre la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, se rompe la primera barrera, eso que le dije, la temperatura corporal, las secreciones, el pelo, las sudoraciones, se rompe esa barrera, se activa nuestra respuesta inmunitaria, ¿verdad? La respuesta innata. ¿Qué tiene de característica esta respuesta innata? Se activa ante un agente extraño. ¿Qué tiene esta respuesta? Es una respuesta mucho más lenta, es una respuesta que no tiene memoria, quiere decir que no va a grabar la información del agente agresor. Entonces tiene estas características esta respuesta, ¿verdad? La diferencia de la adaptativa es una respuesta que tiene dos fases, una fase que es primaria, que es un poco más lento, porque en esa primaria es lo que va a grabar la información de ese agente, de ese antígeno, y tiene una segunda fase que es mucho más rápido, porque ya tiene células de memoria. Entonces también se le dice como característica la adaptativa que es específico. Entonces, si la adaptativa es específico, el otro es inespecífico porque no tiene memoria. Entonces, son algunas de las diferencias que tiene esta respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Doutora, mas é só a segunda que vai ter a memória? Só a primária en não. La primaria por eso es más lento, ¿verdad? Empieza a analizar, a guardar esa información, y la secundaria ya es más rápido porque ya guardó en el primer contacto, en el segundo contacto es mucho más rápido, porque ya tiene toda la información de ese antígeno, entonces va a ser mucho más rápido. Esos son algunos ejemplos por qué se aplica la vacuna a nosotros, por ejemplo. En la vacuna, el primer contacto que tenemos es para que nuestra célula grabe cómo actúa ese virus, esa bacteria, y en la secundaria, pues el segundo contacto que tenemos con el virus es mucho más efectivo, ¿verdad? Entonces ya sabe cómo va a eliminarlo. Lo mismo pasa con los antídotos también, ¿verdad? El antídoto, sin embargo, es ya el anticuerpo que nos coloca. Ese anticuerpo ya tiene su nombre, ya sabe cómo actuar. En el caso de picadura de serpiente, son anticuerpos que ya no inyectan, ¿verdad? Que son antídotos, se le dice, ¿verdad? Entonces son ya en esta parte de adaptativa sería, ¿verdad? Directamente ataca la zona lesionada, el agente agresor, directamente. Entonces tiene ya memoria. Eso sería grande rasgo lo que es la diferencia entre la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Este sería más o menos, como le digo, a grandes rasgos, ¿quiénes participan en la respuesta innata? Más o menos dura este tiempo, desde que entra en contacto ese agente agresor con nuestro cuerpo hasta máximo unas 12 horas atacando a ese antígeno, ¿verdad? ¿Quiénes se activan acá? Se activan lo que son sistemas de complemento, natural killer, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, todo eso se activa acá en la respuesta inmunitaria innata, ¿sí? Entonces, estas son la primera parte que se activa nuestra respuesta inmunitaria, ¿verdad? Hay algunos que es más específico para algunos microorganismos, por ejemplo, eosinófilos, basófilos son más específicos para en caso de alergia, entonces se activa más para el caso alérgico, ¿verdad? En el caso de neutrófilo, macrófago, se activa más en bacterias, virus, entonces se activan más ellos, ¿verdad? Entonces hay algunos que ellos un poquito más específicos para cada uno, ¿verdad? Pero por ello es que a veces nosotros hacemos algunos análisis de sangre, como por ejemplo el hemograma,
nosotros vemos niveles aumentados. Si es alergia, eosinófilo vemos muy aumentado. Alergia, parásito, eosinófilo aumenta mucho. En el caso de bacterias, vemos muchos neutrófilos, ¿verdad? Entonces vemos un poco un parámetro de nuestra respuesta inmunitaria, cuál es lo que aumenta un poquito más, porque tiene un poco de, vamos a decirle, activaciones en cuanto al microorganismo, ¿verdad? Doutora, esse tempo é o tempo que leva para tudo Más o ocorrer? menos dura todo esto, desde 0 segundos, vamos a decirle, actúa hasta más o menos unas 12 horas atacando, y si no eliminan, va a la segunda ya, respuesta adaptativa, ¿verdad? Y porque principalmente esto le ayuda a activar el otro también, ¿verdad? Porque sin este no se activa el otro también, ¿verdad? Porque los macrófagos son uno de los elementos que activan la respuesta secundaria. Esto todo ocurre también a través de nuestro, un elemento llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Ese es lo que le dice a nuestras células esta respuesta, que ese cuerpo es extraño, ¿verdad? Él es lo que le presenta a ellos, saca la información y le dice, este es un cuerpo extraño, debe de atacarlo, ¿verdad? A través del complejo mayor de histocompatibilidad, todos estos elementos se activan para poder atacar a ese microorganismo o ese antígeno que le pueden decir también, ¿verdad? Esto es la respuesta innata. Una vez que esta respuesta no es capaz de eliminarlo, también se va a activar lo que es la respuesta adaptativa. Doutora, então sem a imunidade inata não tem a adaptativa. No, porque los macrófagos neutrales ayudan a activar eso. Entonces no se activa esto. Tiene que liberarse. ¿Dónde se tiene que liberar? Todas estas células de nuestra respuesta inmunitaria se encuentran en la sangre, en el plasma sanguíneo, glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces se encuentra todo ahí. Entonces vamos a decirle, lesiona mi piel, el torrente sanguíneo tiene que pasar a la parte externa. Entonces, de ahí tiene que activarse ellos a través, cuando entremos en inflamación vamos a hablar de los mediadores. Los mediadores son los que le llaman a ellos para que se activen. Entonces son mensajeros. Está la citocina, que son mensajeros y le avisa, empieza a multiplicarse citocina en ese tejido lesionado y se activa todo este mecanismo. Macrófago, neutrófilo empieza a activarse y del torrente sanguíneo pasa al intersticio, ¿verdad? A los tejidos. Después viene lo que es la respuesta adquirida o adaptativa. Ya dijimos que empieza a formarse las células de memoria y acá se activan lo que son los linfocitos. Estas serían las características que mencionamos. Tiene memoria, es específico, entonces tiene también, primeramente, como le dije, la primera fase tiene para aprender, adaptarse y recordar, que ya en la segunda fase ya recuerda y puede eliminarse, tiene entonces esa característica. Es mucho más rápido en la segunda fase, en la primera fase te dice que es un poco más lento. Entonces son algunas características que cumple lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa. Acá hay dos elementos muy importantes, los linfocitos, que se activan, linfocitos T y linfocitos D. Vamos a ir viendo un siguiente cuadro después, cuáles son los linfocitos que se activan, pero como le digo a usted, esto no se activa sin los macrófagos activarse, ¿verdad? Porque todo ese elemento en la primera fase activa la segunda fase, sistema de complemento, macrófago, todos ellos activan la segunda fase que sería la adaptativa, ¿verdad? Este sería un cuadro resumen que muestra cómo es la activación de la segunda fase, la parte adaptativa. Se activan linfocitos T. Este linfocitos T tiene tres elementos. Linfocitos T colaborador o cooperador se le dice también, linfocitos T citotóxico y linfocitos T supresor. Uno inicia la etapa de la adaptativa, que sería el colaborador o linfocitos cooperador. Entonces eso es lo que activa esta segunda fase. Esto, el linfocitos T citotóxico activa el B y el supresor es que pone la finalidad. Cuando ya no existe agente extraño, el supresor es lo que ya dice final, ya no es necesario que usted esté activando, entonces pone fin a esto, ¿verdad? ¿Cómo actúa
generar lo que es linfocitos T citotóxico, activa linfocitos beta, activa linfocitos T citotóxico, y a la vez también activa los linfocitos B. Se activa linfocitos B, ¿sí? En el linfocito B, ¿qué pasa? El linfocito B va a producir lo que son los anticuerpos. Este va a generar anticuerpos. Acá recién se va a formar lo que son las células de memoria. Solo los anticuerpos tienen memoria. Y tenemos 5 tipos de anticuerpos nosotros los seres humanos, ¿verdad? O también le decimos inmunoglobulina, ¿sí? Inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina D. Son los 5 anticuerpos. Todas ellas tienen memoria, todas ellas tienen especificidad, como dicen las características de la respuesta adaptativa, ¿sí? Por ejemplo, en la inmunoglobulina A se encuentra principalmente, por ejemplo, en la mucosa, en la vía digestiva, en la vía respiratoria, son los lugares más apuntan a este tipo de anticuerpos. Es el primer anticuerpo que pasamos a nuestro hijo después del nacimiento. A través de la lactancia materna le damos a nuestro hijo anticuerpos, porque siempre decimos que es importante la lactancia materna porque le pasamos el anticuerpo a nuestro hijo, ¿sí? Entonces lo que pasa de la leche materna es la inmunoglobulina A. Es lo único que pasamos en ese momento, después del nacimiento. La inmunoglobulina E o IgE se activa nada más cuando hay alergias en los líquidos, en caso de alergenos, en caso de tener algún cuadro alérgico, se activa la inmunoglobulina E. En algunos casos también puede ser algún parásito, entonces va a activar, va a aumentar la producción de inmunoglobulina E. Entonces vamos a decir, yo soy asmático, se va a activar inmunoglobulina E para atacar ese cuadro que estoy desencadenando de mis pacientes, ¿sí? Cuadro alérgico de inmunoglobulina E. En el caso de inmunoglobulina G, IgG, se activa más en caso de bacterias, virus, vamos a ver, muy elevados en caso de estos microorganismos. Cabe recalcar que es el único que traspasa la barrera placentaria, quiere decir que durante ese desarrollo embrionario gestacional, lo que le pasamos a nuestro hijo es IgG, ¿sí? Se puede traspasar. Y después está el IgM, es la misma función que tiene también lo que es el IgG. También se activa mucho en bacterias, en virus, se activa mucho, es muy efectivo. Y después está para completar nada más el equipo, hay el IgD, ¿verdad? IgD dice que no hay muchos estudios que nos diga para qué realmente existe, ¿verdad? No hay tanto estudio de IgD, ¿verdad? Pero está ahí para completar esos 5 equipos de anticuerpos, ¿verdad? Dizem que IgD são mais apenas como receptores, né? Receptores, porque poca información tiene función específica, no se dice, ¿verdad? Ni aumenta tanto también cuando hay respuesta, ¿verdad? Entonces, más para recetar para decir que hay microorganismos, ¿verdad? Pero específicamente no hay así que digan bacterias, alergenos, que se activan, ¿verdad? No hay esa especificidad. Linfocitos B, de lo que tenemos anticuerpos. Que tienen memoria. Esos son. Eso que tienen memoria. Los anticuerpos son los que tienen memoria. Los otros no. Eso es lo que tienen memoria. ¿Sí? Entonces son los únicos que tienen
si usted no entiende esa primera parte, es difícil después entender cómo ocurre esta respuesta de hipersensibilidad. ¿Qué es lo que vamos a hablar de hipersensibilidad? Son respuestas anómalas, respuestas que no corresponden, respuestas que pueden alterar nuestro organismo cuando pasa la hipersensibilidad. Como dice acá, se define como respuesta anómala excesiva del sistema inmunitario activado, que ocasiona lesiones, daño al tejido pereo. En conjunto, el trastorno producido por el sistema inmunitario se denomina hipersensibilidad. Entonces, una respuesta anormal de nuestra respuesta inmunitaria es lo que significa la hipersensibilidad. Y se va a dividir en 4 tipos de hipersensibilidad, ¿verdad? Hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 3, hipersensibilidad tipo 4. La tipo 1 está mediada por IgE, la tipo 2 está mediada por anticuerpos, específicamente IgM y IgG. La tipo 3 está mediado por el sistema de complemento o antígeno-anticuerpo, también se le dice. Y tipo 4 está mediado por linfocitos T, o también se le conoce como hipersensibilidad recargada. Entonces cada uno tiene una patología específica donde vamos a ver cada una de estas hipersensibilidades. ¿Qué pasa en cada una de estas hipersensibilidades? Que nuestro propio respuesta inmunitaria ataca a nuestras células, vamos a decir, a nuestro tejido, y provoca algunas alteraciones que pueden comprometer la salud del individuo, inclusive puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es. Doutor, então os nossos próprios anticorpos atacam as nossas células. A nuestras células. Va a depender de qué tipo de células atacas, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente de lo que es el tipo 1. Hipersensibilidad tipo 1, mediado por IgE, también se le conoce como hipersensibilidad anafiláctica. Entonces, mediado por IgE, ¿qué yo le dije que IgE se activaba? Se activaba en caso de alergenos, como dice ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de alergenos puede activar IgE? ¿Qué puede ser que yo tenga una alergia? Acá en el material aparecen muchos ejemplos. ¿Qué puede activar IgE? Polen, ácaros, polvos, animales como por ejemplo gato, perro. Hay algunos que tienen perro también, que tienen alergia al perro. Hay varios que pueden presentar. Hasta yo ya escuché alergia a, ¿cómo se dice?, a aves también. Y también existe otro tipo de alergia medicamentosa, también puede ser, principalmente penicilina, la amoxicilina, la dipirona, son otros medicamentos que pueden reaccionar, ¿verdad? También alimentos, puede ser alimentaria, principalmente mariscos, pescados, a menudo pueden provocar alergias a los individuos. Entonces, este sería hipersensibilidad tipo 1, mediado por alergias, ¿verdad? Y acá está todo lo que mencionamos, ¿verdad? Lo que se mencionaron, animales, ácaros, medicamentos. La vía de penetración puede ser inhalatoria, por ingestión, por inyección, vía cutánea, puede ser que absorba estos alergenos, ¿verdad? Principales mediadores, estos alergenos que van a activar, mediadores químicos. Estos mediadores químicos están, por ejemplo, la histamina, la prostaglandina, la citocina, los leucotrienos. Entonces son lo que se van a activar en nuestro organismo. ¿Qué es lo que provocan estas histamina, prostaglandina a nivel vascular? Ustedes saben qué provoca a nivel vascular. Vasodilatación, y esa vasodilatación provoca también principalmente edemas. Entonces, el paciente que, vamos a decir, que entra en contacto con cualquier elemento que nosotros habíamos mencionado, provoca entonces ese vasodilatación, posteriormente una edema, aumento de secreciones, entonces hay una dificultad respiratoria, hay edema glotis. Entonces, vía respiratoria se colapsa, ¿verdad? Hay edema, se cierra esa vía respiratoria y puede comprometer la salud del individuo. Por eso
hipersensibilidades, ¿verdad? Entonces empieza a cerrarse esa vía respiratoria, entonces puede inclusive matar a nuestro paciente. Un edema glótico, por ejemplo, rápidamente mata al paciente si nosotros no actuamos rápido, ¿verdad? Vamos a decirle, ¿por qué es tan peligroso darle amoxicilina a un paciente? Porque puede provocar todo esto, edema glotis, hay dilataciones de los vasos sanguíneos, entonces no hay flujo sanguíneo permeable, entonces llega a un shock anafiláctico. En el shock anafiláctico, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos se dilatan. Entonces, si se dilata, no hay flujo sanguíneo permeable, ¿verdad? Entonces, eso pasa en los pacientes y puede morir rápidamente de nosotros si no actuamos rápido. Este sería lo que es hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Después está lo que es hipersensibilidad tipo 2, mediado por anticuerpos como IgM y IgG. Esos son los principales tipos. IgM y IgG. ¿Qué hace este IgM y IgG? Ahí te dice, ¿verdad? Está mediado por anticuerpos IgM y IgG. ¿Qué hace estos IgM y IgG? Destruye las células activadas por el complemento, la citotoxicidad celular, inflamación también mediada por complemento y anticuerpos y la modulación dependiente de los anticuerpos. O sea que prácticamente ataca nuestras células y lo destruye y por ende también puede comprometer la salud de nuestro paciente. Ejemplos que puedo dar: hipersensibilidad tipo 2, por ejemplo, está una enfermedad muy común que sería la eritroblastosis fetal. ¿Qué pasa en la eritroblastosis fetal? La mamá es RH negativo y por una razón X, vamos a decirle a su papá RH positivo, justamente le pasó ese gen RH positivo a su hijo. Entonces el cuerpo lo va a reconocer como un cuerpo extraño y lo va a atacar a ese feto. Eso pasa nada más en el segundo embarazo. ¿Por qué no pasa en el primer embarazo? Porque en el primer embarazo va a ser la memoria. En el segundo embarazo ya va a atacar directamente ese feto, ¿verdad? ¿Qué yo le digo a usted que pasaba la barrera placentaria? ¿Qué anticuerpo pasaba la barrera placentaria? IgG. Entonces IgG va a atacar directamente ese feto como un cuerpo extraño, porque es un RH distinto. Es como si fuera que el otro ejemplo justamente es sanguíneo también, entonces va a atacar a esas células sanguíneas, ¿verdad? O sea, ataca directamente porque no es propio de ese, o sea, que lo reconoce como un cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, esa sería una patología muy común en hipersensibilidad tipo 2. Eso pasa nada más cuando la mamá es RH negativo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Hoy en día ya existe vacuna, ya puede prevenir, se previene, ya estos tipos ya no provoca más abortos durante el embarazo. Se puede prevenir ya. Acá está ese ejemplo, ¿verdad? En el caso de otro ejemplo de hipersensibilidad tipo 2 también está lo que es la transfusión sanguínea. ¿Qué pasa en un individuo que tiene como el ejemplo dice acá, el individuo es de grupo sanguíneo A positivo y se le transfunde el grupo sanguíneo B negativo? Obviamente va a ser una hipersensibilidad tipo 2 porque le va a reconocer como un cuerpo extraño, no es propio. Nosotros tenemos, si yo soy del grupo sanguíneo B, yo tengo vamos a decir, un elemento que va a reconocer al B, o sea, voy a ser anti-B y va a reaccionar en este caso. Entonces se puede transfundir entonces un grupo sanguíneo distinto al otro grupo sanguíneo. Entonces va a ser una hipersensibilidad tipo 2, ¿sí? En este caso. ¿Entendieron? Hay varios ejemplos como en este cuadro que menciona. Estas son las enfermedades que pueden cursar con hipersensibilidad tipo 2. Voy a ver algunas de ellas, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmunitaria. ¿Qué pasa en la anemia hemolítica autoinmunitaria? Las proteínas, se atacan exclusivamente las proteínas de las membranas eritrocitarias. Esas proteínas, cuando atacan a nuestras células o los anticuerpos, atacan exclusivamente esta proteína eritrocitaria, va a fagocitar, va a destruir el eritrocito y provoca una hemólisis en ese paciente, o sea, destrucción de los eritrocitos. Entonces agrava más su cuadro anémico a ese paciente. Entonces sería un claro ejemplo de lo que es una hipersensibilidad tipo 2, ¿verdad? Entonces
Nuestras células, el anticuerpo, ataca exclusivamente lo que es los eritrocitos y lo destruye. Entonces, el paciente cada vez va a tener más disminuidos los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, más anemia va a tener el paciente. Por tu propia inmunidad es lo que destruye esas células. Ese sería un ejemplo de lo que es de la anemia hemolítica. Otro ejemplo está la púrpura trombocitopénica autoinmune. Ataca la membrana de las plaquetas, donde lo va a destruir esa plaqueta, por ende el paciente va a tener cuadros hemorrágicos, sangramientos a menudo porque la plaqueta va a estar allá abajo, disminuido, destruido. Entonces, plaqueta disminuida, sinónimo de sangramiento en el paciente. Entonces, nuestra propia inmunidad ataca nuestras células buenas, entonces aparece una sintomatología, ¿sí? En este caso, hipersensibilidad tipo 2 también es por IgM y IgG, ¿sí? ¿Entendieron entonces tipo 2? Hay varias enfermedades, la vasculitis, fiebre reumática aguda. La fiebre reumática aparece en casi todas las hipersensibilidades, la tipo 3 aparece. Entonces hay muchas, fiebre reumática aparece casi en todas. En la tipo 3, ¿qué pasa en la tipo 3? Hipersensibilidad tipo 3, mediado por complejos inmunitarios o inmunocomplejo también le decimos, inmunos complejos. En nuestro cuerpo se forman antígenos anticuerpos, donde ese antígeno anticuerpo se va a depositar en una célula, en un tejido específico, ¿verdad? Una barrera de defensa que tenemos nosotros, ¿verdad? Para decir que va a atacar en cualquier momento a ese microorganismo invasor, ¿verdad? En qué caso a menudo vamos a decirle, anómala para nosotros. En la 3, en estas enfermedades son muy comunes: lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis post-estreptocóxica. Pasa a menudo este tipo de hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué es esa primera, doctor? ¿Qué es esa primera? Lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico. Mediado entonces por inmunos complejos. Inmunocomplejo, o le pueden decir antígenos anticuerpos. Inmunocomplejo. Y también muestra acá el cuadro de las enfermedades, solo que está un poquito feo, parece la foto, ¿verdad? Muy borroso, ¿verdad? En el caso de lupus eritematoso, ¿qué pasa en el lupus? Acá da el ejemplo nada más cuando ataca a las células renales. Cuando ataca a las células renales, provoca nefritis en el paciente, pero el lupus es una enfermedad que ataca todo parte. Ahí utiliza también artritis, lesiones cutáneas, pero también a menudo ataca las células pancreáticas, provoca pancreatitis al paciente. Entonces hay casi toda la afección, casi todos los tejidos puede afectar cuando es el lupus, ¿verdad? O sea, ataca también la parte articular, como dice ahí, provocando una inflamación articular, provocando una artritis al paciente. Entonces, es una enfermedad muy oportunista, ¿verdad? Y está mediado por hipersensibilidad tipo 3, ¿verdad? En el caso de glomerulonefritis post-estreptocóxica, dice que el antígeno de la pared estreptocóxica puede plantarse en la membrana basal glomerular y esto provocar una nefritis en el paciente, ¿verdad? Entonces provoca una inflamación a nivel glomerular también en el paciente. Esto sería también mediados por hipersensibilidad tipo 3. Entonces hay varios ejemplos de enfermedades de tipo 3. Está panarteritis, artritis reactiva, enfermedad del suero, Gracionia actus. Hay varias enfermedades que pueden empezar con el tipo 3. Entonces está mediado por inmunocomplejos, ¿verdad? Antígenos anticuerpos que van a también atacar a nuestro organismo, a las células de nuestro cuerpo, y va a provocar algunas modificaciones que pueden comprometer la salud del individuo. Después está el tipo 4, el último, hipersensibilidad, también conocido como hipersensibilidad retardada, porque está mediado por los linfocitos T. Linfocitos T. Está mediado hipersensibilidad tipo 4, linfocitos T. ¿Qué provoca este
este linfocitos T provoca inflamaciones crónicas a nivel de los tejidos, ¿verdad? Entonces, provoca una inflamación crónica, entonces si provoca una inflamación le puede provocar edemas en los tejidos, provoca obstrucciones. Enfermedades, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1, dermatitis de contacto, son algunas enfermedades. O prof, la 4 es la que tem ligação com os aptatenos? Aptatenos, que são moléculas múltiplas que não podem só despertar o sistema imune, pero quando se agrega na proteínas ou No sabría decirte esa parte, si es el 4, pero sí que la 4, como su nombre dice, retardado, inclusive puede ser respuesta tardíamente, ¿verdad? Pero esa parte no manejo esa parte. En el caso, pues, ¿qué puede pasar también? Ejemplo, no en el caso de la pregunta de tipo 4 es en el trasplante, rechazo del trasplante puede ser por este factor, ¿verdad? A veces hay trasplante, en el trasplante vos tenés que cuidarte por vida, ¿verdad? Porque no es solo en el momento del trasplante durante horas, sino que también los años puede rechazar ese trasplante por hipersensibilidad tipo 4, ¿verdad? Puede ser que lo después de 20, 30 años puede todavía rechazar los jóvenes. Doutora, fala aqui mediado por linfocito TCD4 e também linfocito CD8, né? Mas é porque é mais comum no TCD4? Es que el linfocito ustedes tiene linfocito TCD4 y CD8, cualquiera de ellos. Qualquer um dos Sí, dois. cualquiera. Tá. Estos son algunas enfermedades y también menciona, por ejemplo, vamos a ver un poco qué es lo que provoca en el esclerosis múltiple. El esclerosis múltiple hoy en día es una enfermedad muy común. ¿Qué es lo que provoca nuestra inmunidad en la esclerosis múltiple? Atacan lo que es las proteínas en mielina, o sea, atacan las fibras de mielina principalmente, alterándolo o destruyéndolo esa fibra de mielina, y que va a provocar la desmielinización del sistema nervioso central, provocando una inflamación, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que el paciente, principalmente el esclerosis múltiple, tiene muchos dolores musculares principalmente. La mayoría que dice que tiene esta enfermedad describe un dolor prácticamente indescriptible, un dolor muy fuerte según describen los pacientes, ¿verdad? Un dolor fuerte, un dolor que no cesa, es constante. Entonces, es muy común hoy en día esta esclerosis múltiple. Entonces, nuestras células, principalmente los linfocitos T, entonces va a atacar lo que son las fibras de mielina, lo va a destruir y por ende es que va a aparecer su sintomatología. En el caso de diabetes mellitus tipo 1, que ataca exclusivamente las células betas y lo destruye, ¿verdad? Ataca exclusivamente las células beta, entonces estas células no van a tener esa capacidad de producir la insulina y va a aparecer la diabetes mellitus tipo 1 en este paciente, ¿verdad? Entonces sería mediados por linfocitos T, ¿verdad? Ya sea linfocitos TCD4 o CD8, sería el citotóxico, ¿verdad? Entonces veríamos, por ejemplo, entonces, lo que es el tipo 4, mediados por linfocitos. Entonces, lo que tienen que saber, hipersensibilidad tipo 1 está mediada por qué y en qué caso va a activarse. Está mediado por inmunoglobulina P. En el caso más arriba, en caso de alergias. Hipersensibilidad tipo 2 está mediada por qué? Por anticuerpos como IgG y IgM, ¿verdad? Hipersensibilidad tipo 3, ¿en qué está mediado? No, mediados. Inmunocomplejo o antígeno anticuerpo, ustedes le pueden decir también. Y por último, hipersensibilidad tipo 4 está mediado por qué? Los linfocitos T, principalmente linfocitos T. Entonces esos son, y todos ellos atacan nuestro tejido, nuestras células normales, destruyéndolos y provocando algunas modificaciones en nuestro cuerpo. Entonces son lo que nosotros le decimos
enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? Nuestro propio sistema de defensa es lo que nos ataca y provoca ciertas modificaciones en nuestro cuerpo. La mayoría de estas enfermedades no sabemos por qué lo producen, ¿verdad? ¿Por qué que nuestra respuesta ataca a nuestro cuerpo? La mayoría de este lupus, por ejemplo, no sabemos el origen real, causa real, por qué se produce esta enfermedad. La artritis es la misma cosa. No se le puede decir que es una enfermedad hereditaria porque hay algunos que tienen, algunos que no tienen. Entonces, es idiopática prácticamente. La mayoría de ellos es idiopática. No sabemos el origen real de estas enfermedades. Hay muchas teorías hoy en día. Hay algunos que te dicen que está muy relacionado con la alimentación. Entonces, vamos a decirle alimentos que dañamos lo que es la parte intestinal. Entonces, desencadenamos, la mayoría dice que desencadenamos una respuesta inmunitaria es por la alimentación. Capaz puede ser también, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos una mala alimentación. Y el ejemplo está en la leche de vaca, ¿verdad? Ese también es un claro ejemplo de que nosotros incorporamos la leche que no es propia de nuestro cuerpo y puede reaccionar, ¿verdad? Y que puede dar una respuesta inmunitaria, autoinmunitaria a nosotros, ¿verdad? Entonces, hay varias teorías de estas enfermedades inmunitarias. Tipo 3 está mediado por quem mesmo? Inmunocomplejo, anticuerpos. Este sería un resumen, ¿verdad? De las hipersensibilidades. Acá te hacen un buen resumen. Por ejemplo, dice la hipersensibilidad tipo 1, producida por anticuerpo IgE, que provoca histológicamente dilatación vascular, edema, contracción del músculo liso, producción de mocos, lesiones tisulares, inflamaciones. Algunas enfermedades que cursan alergia, asma bronquial, entonces son estos. Tipo 2, producida por IgM y IgG, que provoca histológicamente fagocitosis y lisis celular, provoca inflamación. Enfermedades que cursan anemia hemolítica, autoinmunes, síndrome de Bose-Pasteur. Hipersensibilidad tipo 3, depósito complejo anticuerpo, que provoca histológicamente inflamación, vasculitis necrosante, y se ve mucho en lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis post-retrotóxica. La tipo 4, mediada por linfocitos T, que provoca inflamación celular perivascular, edema, formación de granuloma, destrucción de células, y se ve a menudo en dermatitis, esclerosis, diabetes mellitus tipo 1, tuberculosis. Entonces son un cuadro resumen de todas estas hipersensibilidades. Y eso es hipersensibilidad. Este es el día 5 de nuestro programa de estudio. Mañana cerramos con inmunodeficiencia, VIH. Mañana cerramos con esta unidad. Nuestra unidad también trae a hablar de enfermedades autoinmunes, pero autoinmunes nosotros vamos a hablar en la unidad 7, porque para el mismo tema trae en la unidad 7, entonces vamos a dejar para hablar en la unidad 7 autoinmune. E aí entra na P1? Na P1 entra esse até o de amanhã. Até hoje amanhã. Sí, VIH. Doutora, tenha de piedade de nós. Y estoy pensando hacer jueves. Jueves yo tengo como usted, jueves y viernes, ¿verdad? E se for feriado? Não, mas sexta, de repente, pode não ter aula, né? Hay que prevenir, ¿verdad? Capaz. É melhor na agilita mesmo, doutora. Hay clases que vamos a hacer jueves. Y viernes voy a hacer un ejercicio de hipersensibilidad, ¿sí? El viernes. Pero capaz también repasemos igual. Hay tiempo, vamos a repasar más. Beleza. Repasamos jueves y viernes. ¿sí? Ótimo. Que vai que, né? Vai. Eu vi isso aí também, eu vi na internet que Sí, o presidente está falou. legalmente. Eu prefiro que o feriado seja na segunda-feira. Ah, tá. Ah, no dia de prova. Aham. Segunda-feira,